Hola, bienvenidos una vez más a mi encuentro con Dios, miércoles de testimonios. Estoy acompañado de un joven que se llama Pedro Julio Núñez Germán. Y Pedro Núñez nos va a contar lo que pasó en su vida. Y qué bueno que él nos lo va a contar para que nosotros podamos con toda libertad contemplar la grandeza de Dios y el cuidado de Dios con una persona. Porque quiero decirle que de las pocas cosas que le pasaron a Pedro Julio es que lo tiraron a la morgue. Él fue a la morgue. Él sabe lo que es una morgue y sabe lo que es que le echaran agua ya, porque en esa pileta ustedes saben que echan la gente y le echan agua para ya de ahí guardarlo. Entonces, él nos va a contar. Bienvenido, hermano Pedro Julio. Puede saludar a todos los amigos, hermanos que están conectados con nosotros. Dios le bendiga, pastor. Muy buenas Amén. tardes. Gracias por su visita aquí en este lugar. Mi nombre es Pedro Julio Núñez Germán. Vengo a dar un testimonio que sea de edificación para la juventud, para aquellos jóvenes que están subiendo ahora, que quieren incursionar en el mundo de la delincuencia y de la droga. Wow, wow. Yo pertenezco a la iglesia Casa de Restauración y Avivamiento. Mi pastor es Lucía Galvez y Gregorio Cruz. Bueno, mi vida fue un poquito, por decirlo así, media rarita, porque yo vengo de una familia funcional, ¿Verdad? De papá, de de mamá. padre y madre, con un respeto y que me dieron una crianza como se cría en verdad a un joven. Pero hay personas que dicen que la juntilla no dañan, que nadie daña. Sí, La juntilla la daña. juntilla dañan. Wow. Porque si usted, un ejemplo, en un camión de China, usted echa una china podrida, usted sabe que a los 2 o 3 días sí va a encontrar varias chinas también que van a estar en estado de gestación, de pudrirse, porque Me dijiste que a los 15 años viene de una familia funcional y que a los 15 años tú fuiste a una iglesia y te convertiste. sí, así es, pastor. Pero me dijiste que solo por 5 días. Solo por 5 días, pero en esos 5 días Dios permitió que mi madre se convirtiera y ella se quedara, bueno, y yo salí. Tú te fuiste por 5 días. ¿Y tu mamá cuántos años duró en la iglesia? Duró 21 años en la iglesia. Hasta que murió. Hasta que murió y vio el propósito que Dios tenía para mí. Wow, wow. ¿Tú vienes de qué sector de la capital? Yo soy del sector de Villas Agrícolas. Villas Agrícolas. Wow, wow. Dime una cosa, entonces, de tu familia, el primero que llegó al evangelio fuiste tú. Exactamente, así es. Pero por 5 días. Por 5 días. Luego tu mamá llegó para quedó orar por por ti por 18 años. que duró orando por mí. ¿Cuántos años tú duraste en la droga? Y en la delincuencia, en los atracos y demás. Yo duré aproximadamente 17, 18 años. 18 años. Delinquiendo. Delinquiendo. Preso. Haciendo fumando. cosas. Haciendo todas las barbaridades no que son agregadas. a Dios. Así es. Wow, Dios mío. Y cuéntame, ¿te llegaron a meter preso? Sí, yo estuve recluido varias veces en la cárcel de La Victoria. Mi primera vez que estuve recluido fueron por aproximadamente un mes porque me pagaron una vía corpo. La segunda vez fue por una persona, una acusación de un atraco donde en verdad no fui yo. También en ese tiempo duré aproximadamente 9 meses. Pero la tercera cárcel fue una cárcel donde yo hice 3 años, casi 3 años y 9 meses. ¿Y dónde estuviste? ¿En cuál cárcel estuviste? En La Victoria, todas las veces que En La Victoria. Entonces fuiste a la cárcel una primera vez, fuiste por atraco.
Por una acusación de un atraco. Por una acusación de atraco. Una segunda vez Una segunda vez fuiste a la cárcel por droga. por droga. Y una tercera vez, Por intento de homicidio. intento de homicidio. Entonces, ¿cuántos años duraste esa última vez? Bueno, en esa última vez duré 3 años y 9 meses. 3 años y 9 meses preso en La Victoria. En La Victoria. Junto con toda esa gente ahí. Con toda la caraña mala, habido y por haber. ¿Y cómo fue esa experiencia en la cárcel? Bueno, fue una experiencia muy difícil porque cuando cumplí los 3 años, me dan la libertad porque hice un acuerdo de 4 años preso y 3 años preso y los otros fuera filmando. Pero ¿qué pasa? Que la libertad mía no llegó. Porque la libertad mía la tenía negociada una persona que estaba preso en el 15 de Azo. Pero antes de llegar ahí, tú tuviste una riña muy fuerte, Sí, terrible. donde incluso te dieron una estocada que te cruzaron de lado a lado. Ahí fue. No, eso no fue ahí. Esa fue otra. Eso fue exactamente. O sea, hubo una. ¿Cuál fue la primera? Bueno, realmente mi primera estocada, cuando a mí me agredieron, eso fue en el barrio 27 de febrero. Tuve una trifulca con unas personas, en cual... Unas personas. Sí, eran varias personas, en cual de esas varias personas, habían 3 que también yo había agredido. Conmigo éramos 4 que estábamos recluidos en el hospital. Pero tú me dijiste que era un experto con un cuchillo en la mano. Así es. O sea, que te tenían miedo con un cuchillo en la mano. Era muy temeroso porque era una persona agresiva y tenía habilidades que nací con ella, y a pesar de que... Habilidades para manejar un cuchillo, exactamente. Y entonces, en esa trifulca, ¿como cuántas personas eran? Eran 6 personas. 6. ¿Y cuántas lograste herir? 3. 3 personas. Wow, tú eres un león. Aunque el diablo también El diablo incursionaba ahí. El diablo también hace su trabajo ahí. Eso es así. ¿Y entonces qué pasó? ¿Te llevaron a la emergencia, a la clínica? Me llevaron a la emergencia. Cuando me llevan a la emergencia, que me entubaron, me dieron unos cuantos puntos. Y usted sabe que... ¿Te intubaron? Sí. Cuando uno está en ese mundo, uno hace su diligencia con los policías y el seguridad que estaba ahí. Logré irme. O sea, lograste, después de esa trifulca... Después de la trifulca que estaba... No fuiste a la cárcel. No. Sino que saliste del hospital a tu casa. A mi casa, exactamente. Con arreglo con la policía. Pero usted sabe, cuando llego a mi casa, llego callado y me acuesto. Cuando me acuesto, al ellos no hacerme el trabajo bien de que tenían que sacarme unos coágulos que tenían... Pero ahí no tú dijiste ahorita que ahí no te entubaron. Porque tú dijiste ahí me entubaron, pero entubado es cuando le entran tubo a uno en la boca. Ahí no te... Sí, me pusieron un aparato aquí para botar la sangre. Ah, ok. Entubaron, sí, porque ahí, yo sé, hay un tubo, entuban a uno por la boca, pero me entraron un tubo para hacerme un drenaje. Ah, ok. Para que se entienda bien, sí. Fue para un drenaje. Un drenaje para botar la sangre. Pero porque no, como tú dices que te fuiste a tu casa. Sí, exactamente. ¿Y tú estabas ahí borracho, endrogado o qué? Yo había consumido de todo. O sea, tú mismo no sabías de ti. No. Eso fue en el 2001, un 1 de diciembre. Y ya usted sabe cómo uno estaba, bajo los efectos del alcohol, de la droga. ¿Y qué edad tú tenías ahí, Pedro Julio? Bueno, en ese entonces yo tenía alrededor de 24, 25 años. Wow, con mucho brío. Sí, tenía un brío terrible, pastor. Con mucho brío. O sea, inmediatamente tú a los 15 años, cuando viene al conocimiento del Señor, que no fue verdad, no fue que te convertiste, eso fue como un momento de lucidez en tu vida. Exactamente. Y porque de una vez saliste a delinquir. O sea, ese era tu blanco, la delincuencia. Porque tú me dijiste que tú tuviste buena enseñanza. Sí, pero como yo le dije, la juntiña. La juntiña, o sea, ok. Que vino desde la escuela, después de la escuela, en el liceo. O sea, ahí me corrompieron. Ahí te corrompieron. Eso es.
Y entonces cuéntame, ¿qué pasó después de esa trifulca, que te fuiste a tu casa, herido? Bueno, cuando yo llego a mi casa, que llego, usted sabe, bajo los efectos de la droga, del alcohol, pues yo me acuesto. No le dije nada a nadie, pero mi padre, él dormía en un cuarto al lado del cuarto mío y pudo percibir el olor a sangre, porque se me abrió un punto, tuve una hemorragia terrible por una mala práctica que me hicieron con el drenaje que me pusieron. Ujú. Entonces ahí él agarró conmigo y me llevó para San Isidro. De San Isidro me llevaron para el Morgan. Ahí en el Morgan fue entonces que me hicieron una cirugía, me terminaron de drenar y donde me dieron una cintura. Luego me mandaron para mi casa a que me recuperara. Y entonces ya ahí te recuperaste. Exactamente. Pero entonces ya ahí se supone que tú, ahí dejaste de delinquir o dejaste de droga, ¿o qué hiciste? Nunca seguí en lo mismo, pastor, porque es que cuando uno tiene atadura y el enemigo tiene la potestad de uno, que el Señor reprende, usted sabe que uno mientras, dice la Biblia, que perecerá mi pueblo por falta de conocimiento. En ese tiempo yo no sabía realmente a qué yo me valía, si a Dios, pero yo sé que el enemigo tenía potestad en mi vida porque me usaba de una manera terrible. Wow, wow. Y entonces una cosa, Pedro Julio, tú estabas delinquiendo, tú no pensabas en Dios, tú no pensabas en nada, tú sencillamente era droga Y delincuencia. y delincuencia. Realmente. Y tu mamá, tu papá, que te habían dado una buena enseñanza, no se te acercaban para aconsejarte. Claro, claro, realmente. Mi papá era un hombre de muñeca dura, como se dice. Ujú. Mi papá era una persona que me sometía a lo que él quisiera, ¿me entiendes? Pero cuando uno está en desobediencia y ya uno adquiere mañas en la calle por la misma juntilla que le dije ahorita, uno no se somete a la crianza que le da su padre a uno. Esa fue la primera trifulca. Me dijiste que tuviste una peor que esa. Sí, sí, sí. Cuéntame esa. Bueno, yo le dije la de donde me recluyeron que cuando me recluyeron en el Mocoso Puello. Ok, en esa trifulca, esa fue la peor. Esta fue la peor trifulca que tú tuviste en tu vida. La de la estocada de Que te atravesaron de lado a lado. sí, esa fue la Que te peor. desangraste. Que me desangré. Esa fue Esa fue la peor. la peor trifulca que yo. Y entonces, ahí fue que te llevaron a la morgue. Ahí fue que me llevaron a la morgue. Cuéntame eso, ¿cómo fue eso? Bueno, yo en la escuela, yo tuve con un compañero de la escuela, tuve una trifulca donde yo le di unos palos, pero en el mercado nuevo de Villas Agrícolas pasaron 3 o 4 años. Ahí fue donde él me dio la tocada, aquí en este mulo, en un mulo donde yo me desangré y perdí el conocimiento, me llevaron al Mocoso, que esa fue la que le estoy diciendo. Pero la otra trifulca que yo le di, es la del 27 de febrero. ¿Cómo fue esa? Esa fue donde me cayeron las 6 personas. Yo quiero esclarecer esto, porque recuérdense que este es un espacio que se llama Mi Encuentro con Dios. Y en este espacio lo que queremos resaltar es lo que Dios hace en la vida de un hombre cuando Dios tiene un plan con él. Amén. Ese es el propósito de este podcast, ¿verdad? Detallar, ver, anunciar las maravillas, las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Hablar del amor de Dios. Entonces, estamos hablando de esta situación con Pedro Julio, de esa trifulca, porque él viene del mundo de las drogas, de los vicios, de los atracos,
era un experto, dice él que él tenía un don de manejo del cuchillo y que a él le tenían miedo con un cuchillo en la mano y bueno, él se fue al bollo con 6 personas. Entonces es algo bien complicado y queremos que preste mucha atención, sobre todo los jóvenes, que presten mucha atención, los jóvenes que se creen tan fuertes y que creen que se las saben todas, porque este muchacho criado, ¿verdad?, con unos padres responsables, se desató, se desacató y entonces vivió estas experiencias tan amargas que le estamos contando. Él fue a una morgue. Ya ustedes saben qué quiere decir eso. O sea, lo dieron por muerto. De ahí Dios lo sacó. Cuéntame, Pedro Julio, por favor, ¿cómo fue esa trifulca donde tú fuiste a la morgue? Bueno, esa trifulca de la morgue, yo me encontraba en el Mercado Nuevo de la Duarte. Me encontraba en el mercado, entonces, anteriormente, cuando yo estaba en la escuela de España, tuve una trifulca con un amigo mío donde yo le di unos cuantos palos. Pero ya cuando yo salgo de la escuela de España, que paso a primero de bachiller, que voy al liceo, termino en el liceo, ya alrededor pasó un transcurso de 5 años, que ya yo me hubiese hecho bachiller. Yo visitaba a un compañero mío, que me voy a reservar el nombre, y por ahí fue que más yo visitando a ese barrio, me fui también metiendo, ahí fue que empecé a consumir droga, y ni siquiera él, porque él es una persona que nunca consumió droga, sino yo, a través de visitarlo a él, conocí amistades de él que sí lo hacían. ¿Qué pasa? Que ya cuando pasan ese transcurso de 5 años, esa persona me halla en el mercado echando beta, que ahí fue donde me dio la estocada en el mulo, donde me rompió la femoral y yo me desangré. Ok. Te desangraste. Entonces te llevaron al hospital. Exactamente. Pero te llevaron ya moribundo. Ya moribundo, exactamente. ¿Y cómo tú lograste salir de la morgue? No, porque cuando yo llego allá, una persona de mi barrio, que era la que daba mantenimiento, ella vio cuando me llevaron en la guagüita y me tiraron en la pileta. Cuando me tiran en una pileta para echarme agua, para meterme en la nevera, pastor, ella me reconoció, entonces ella... Espera. Tú llegan contigo al hospital, pero como tú eres un delincuente, Exactamente. ya un delincuente conocido, no, tira ese delincuente ahí. Y llegué sin signos vitales. Llegaste sin signos vitales. Exactamente. Desangrado. Para una ¿cómo se llama? Una pileta. Una pileta, exactamente. Se murió. Y entonces, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo te Bueno, pues la señora fue allá, porque el Mocoso Pollo queda muy cerca de donde Dios me quería. Ella fue, buscó a mi padre, mi papá fue, y entonces cuando entramos, el seguridad le dijo a él, mire, yo creo que el muchacho está respirando. Porque obviamente él me vio en la pileta, pero los doctores, cuando yo llegué, supuestamente ellos me mandaron a tirar en la pileta porque pensaban que yo no tenía signos vitales, pero no era que no tenía los signos vitales, sino el propósito que Dios tenía conmigo. Cuando mi papá me sacó de ahí, que me llevaron por emergencia, que ellos me hicieron el cuento después, que me pusieron los electroshock, entonces ahí yo recobré vida. Pero entonces tu papá te sacó por encima de las autoridades. Claro, claro. Así es. A la mala. Así es. Imagínese usted que tenga un hijo, sea lo que sea, y usted lo ve en una situación así, ¿qué usted no haría? Sí, no, definitivamente. Tu papá es valiente. ¿Me entiende? Entonces, ok, se metió tu papá, te sacó y... Entonces ahí en la emergencia me pusieron el electroshock, entonces ahí me pusieron en intensivo, tuvieron que ponerme 3 o 4 pintas de sangre. Pero recuerde que cuando hay un propósito en la vida de uno, no es lo médico, es Dios que inclusiona ahí en ese momento. Sí, definitivamente. Porque cuando usted es de propósito y es de salvación, usted puede pasar lo que sea, y si Dios está en medio del proceso,
Entonces, cuando saliste, que te dieron de alta, ¿qué hiciste? Volví a la calle, pastor. Anda la porra. Volviste a la Volví calle. a la calle con más fuerza. Volviste a la calle. Con más fuerza y más agresivo, entonces, sin piedad. Vengativo. Vengativo, porque ya la persona que tenían problemas conmigo, ya yo le pido perdón a Dios. Y esto no, lo que voy a decir no es para una burla, pero ya la persona que yo le daba era sin piedad. Wow. Bueno, que el diablo estaba en ti. Estaba morando. Ahí hay una cosa que estaba endemoniado. Endemoniado totalmente. Por eso es que tú lo único que veías era destrucción. Destrucción, así matar, todo lo que sea. Todo, todo lo que envolviera tú quitarte a alguien. Ya tú tenías odio. Un odio así mismo. Te ha dañado ya. Eso creó un odio tremendo porque sufrí bastante. ¿Sí? Sufrí mucho, claro. Después que me pusieron esa sangre, me salieron muchas cosas en el cuerpo. Ya tenía rechazo de la gente. Ya la gente donde me veía era atemorizado porque entonces ahí fue que yo empecé con fuerza a hacer diablura, a dejarme usar del enemigo. Porque después de esa trifulca, ¿no fuiste a la cárcel? ¿No te llevaron a la cárcel? No, por esa trifulca no. Porque el agredido obviamente fui yo. De esas 3 veces que tú fuiste a la cárcel, que me dijiste ahorita, 3 veces. Sí. En la última duraste 3 meses, casi 4 años. 4 años, bueno. Esa última vez yo tenía un compañero. ¿Qué pasa? Que hay cosas que uno tiene que reconocer. Él abusaba mucho de una persona y yo siempre se lo decía. Le decía a fulano, tú abusas mucho de ese muchacho. ¿En la cárcel? No, en la calle. En la calle, ok. Si él compra una gorra, tú ves se la quita. Si tú ves que él tiene cualquier cosa, se la quita. Deja a ese muchacho que va a haber un día que él se va a trincherar como los ratones y va a tomar una decisión fea con usted. Bueno, eso fue un 26 de diciembre, el cumpleaños, y estábamos compartiendo juntos y me dijo, yo voy para el Callejón Obrero. ¿Va para dónde? Para el Callejón Obrero, voy en busca de Jeffrey. Digo, varón, deje ese muchacho tranquilo. No, si tú quieres, quédate. Bueno, él se fue, pastor. Cuando se fue no pasaron 10 minutos. Él fue donde el muchacho, le dio una galleta, pero ¿qué pasa? Que el muchacho estaba a la defensiva. Ya el muchacho había preparado una chilena. Cuando él llega que le da, el muchacho fue y buscó eso y le dio un solo disparo. Wow. Un solo disparo, pero usted sabe que aunque él estuviera muerto ahí, yo, como amigo de él en venganza, fui. Cuando yo oí el impacto, boom, porque es una calle que no dividía. Entonces oigo el corredero, cuando oigo una amiga mía que me voy a reservar el nombre, me dice, fulano mató a fulano. Digo, wow, se lo dije que no cogiera para allá. Bueno, pero ya yo, en venganza, lo que hice fue que busqué un machete, aún así sabiendo que fue de un disparo. No me importó que tuviera una pistola ni nada, cogí. Entonces, cuando cogí para allá en venganza, hice cosas que en verdad le pido perdón a Dios, personas que no estuvieron en ese problema, lo agredí a través de esas agresiones. Ahí fue la cárcel que hice de 3 años y 9 meses. Ok, fruto de esa fruto de esa trifulca. De esa trifulca. Sí, porque cuando le caigo atrás a una persona, que también me voy a reservar el nombre, esa persona cerró la puerta, pero un tío de esa persona, que salió en defensa de su sobrino, cuando él sale, lo que hace es que me reempuja la puerta. Entonces, cuando él me reempuja la puerta, yo con un cuchillo, ya usted sabe lo que pasó en ese momento. Ahí, vuelvo y le digo, este testimonio es para edificación, no es para uno vanagloriarse ni se sienta de una burla. Uh-huh. En ese momento yo le di una tocada terrible donde, bueno, esa persona lo operaron, yo caí preso. Wow. Por eso me echaron 4 años, pero el abogado mío pudo conseguir un acuerdo de 3 años. Ahí fue donde yo le dije que duré 9 meses de libertad, que eso fue como si hubieran sido 9 meses en el infierno, pastor, porque ahí me enfermé, me dio depresión, ahí fue que me metí más, me refugié más en la droga, porque
al saber que estaba de libertad y la libertad nunca llegaba. Porque, para entenderte mejor, tú te condenan a 4 años. El abogado negocia. Negocia exactamente. Negocia para que te echen 3 años solamente. 3 años y 9 filmando, pero ya yo tenía los 3 años. Ok, ya tú yo habías estaba cumplido. Exactamente. Y entonces llevaba 9 meses. 9 meses preso, pero ya estaba de libertad. Ya estaba de libertad, para pero no se cumplir había el otro año en la calle filmando. Ok. ¿Qué pasa? Que mi libertad la tenían negociada en el 15 de agosto. Una persona 20 años, con mi mismo nombre, el mismo apellido mío y hasta un parentesco a mí. ¿Verdad? Claro, entonces... la libertad que era tuya, que se la negoció, tenían negociada a esa persona. se la dieron a otra persona. Se la tenían negociada en el 15 de agosto. Entonces, mi hermana, que la amo y la quiero... Esto es complicado. Sí, pastor. Que la amo y la quiero, mi hermana melliza, que yo sé que ella va a vender TV. Uno no sabe que eso se da en las cárceles. Uno cree que no, pero... Claro, varón, hay muchos trucos. Cosas terribles. Demasiado terribles. Entonces mi hermana empezó a usar las relaciones que tiene, amiga antes de esto, ¿cómo fue tu experiencia? Porque ya tú me dijiste que duraste 3 años. En esos 3 años, ¿cómo fue tu experiencia? Si fue muy dura en la cárcel, si viste cosas, cosas que no son humanas. Cosas inhumanas, que la gente piensa que es un tabú, donde hay hombre con hombre que viven como si hubiera sido un hombre y una mujer. ¿Cómo va a ser? Claro, varón, yo vi todo eso en la cárcel, vi personas donde lo martirizaban, le echaban pringo, le derretían galones en la espalda. ¿Otros presos? Otros presos. Le vendían la goleta, luego se la quitaban de nuevo. Cosa terrible. O sea, es una experiencia dura. Pero terrible. Es un poco chistoso lo que le voy a decir, pero yo recuerdo que llegó una persona de renombre de los Alcarrizos, pero él tenía mucho ego. Él llega a la cárcel para un diciembre. ¿Qué pasa? Cuando él llega, él compra no una goleta, una habitación como esta. ¿Qué es lo que es una boleta? Bueno, una goleta es... Goleta es una división como de 5 mosaicos dividido con tela, donde ahí le hacen un nicho, tira un colchón ahí y ustedes arregla como... Eso es como una habitación. Una habitación, pero ya te sabe, 5 mosaicos, pastor. Que usted nada más tiene movilidad para usted acotarse y para hacer... Entonces eso se vende. ¿Y quién lo vende? ¿Otro preso o las autoridades? Las mismas autoridades. Hay presos que lo venden, pero usted sabe obviamente compuesto con ellos. Sí, claro. Entonces... ¿Qué pasó con esa persona? Esa persona llega, pastor. Una persona adinerada, con mucho dinero. Él, me recuerdo yo que fue por un diciembre, cuando llega el 24, su familia, que 4 pollos, que piernas, pero donde hay presos ranas, los presos ranas son los que duermen en el piso, que no le va visita, que no le va a nadie. ¿Presos ranas? Sí. Esos son los que duermen en el piso, que no le va a nadie. ¿Qué pasa? Esa persona, por no darle la comida... Le cogieron los pollos. No, por no darle la comida a ellos. Ajá. Mejor prefirió que se dañara. Wow. Y la botara, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Esos presos se llenaron de odio, hablaron con el representante de la celda. Recuerdo yo que era un personaje que lo mataron a él, se llamaba Pacheco. Y le dijeron, ¿usted cree que es posible? Donde nosotros estamos aquí, esta persona, por no darnos a nosotros. Y él le dio luz verde de que hicieran lo que ellos quisieran. No me diga. Pastor, yo vi un hueco. El representante de la... Porque él vio que en verdad el tipo no era sociable. Pastor, le dieron permiso a los presos raros. Para que hicieran... Mire, pastor. ¿Se lo llevaron? No, déjeme decirle. Él tenía unos cuantos abanicos. Dios mío, ten misericordia. Y por una verja le desarmaron 2 abanicos de esos. Mientras lo desarmaban, él durmiendo, uno echándole aire con un cartón. Yo le dije que se iba a escuchar chistoso esto. Echándole aire con un cartón. Y él durmiendo hasta que pudieran despegar los otros abanicos. Ya usted sabe cuando esa persona se despierta de ahí, que haya ese episodio, la compra se la llevaron, todo. Entonces ahí cuando él va donde el representante le dijo que tú te burlaste prácticamente de esos presos, porque tú teniendo comida y sabiendo que se iba a dañar y no se la daba a esa gente, que no le viene nadie.
Wow. Y esa gente acabaron con O eso. sea que la experiencia de la cárcel es difícil. Es bastante difícil. O sea, hay que cuidarse de no ir a la cárcel. Y realmente dice que la cárcel para arreglar, pero la cárcel no arregla a nadie. El único que arregla es Cristo Jesús. El único que Amén. liberta es Jehová de los O sea, a ti ejércitos. no te arregló. A nadie arregla la cárcel, pastor. Entonces, después de tú ver todo eso, cuando te das cuenta que ya la sentencia tuya, ya tú la habías cumplido, entonces ahí fue que entraste en un Ahí me dio una depresión, periodo pastor. depresivo. Terrible, pastor, donde ahí yo pude escuchar la voz audible de Dios sin ser cristiano. Tú no eras cristiano. No era cristiano, sin ser cristiano, donde esperé que todos los presos se acotaran. Y fui al baño a coger el positivo y el negativo para yo suicidarme, porque ya la depresión era terrible. ¿Cómo? Pero ¿Tú llegaste a pelear en la cárcel? sí, tuve una trifulca con una persona de Boca Chica que era terrible. Yo en la cárcel vendía comida. ¿Vendías comida? Vendía comida. ¿Qué pasa? Que uno tiene muchos tabús y muchas cosas que uno se crea por la misma familia de uno, donde uno, de que la primera comida tú tienes que venderla, que no se puede fiar. Entonces esa persona fue donde mí y quería una bichuela de la que yo le había hecho, porque ella había ido, allá se usa que si usted es un probó de renombre y lo que están cocinando, usted va, Probó es un preso con sí, autoridad. con autoridad, de renombre, que es una persona que tiene un historial delictivo terrible y más de muerte. Lo respetan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Fue primero donde una persona, buscó el arroz, fue donde el otro buscó la carne, entonces fue donde me iba a buscar la bichuela. Y yo le dije que sí le esperaba que yo vendiera una comida. ¿Ese era un probó? Sí, que sí le esperaba que yo vendiera una comida, porque yo no le iba a dar la bichuela sin vender nada. Entonces ahí él me partió la bichuela. Y la que quedó, yo y un compañerito mío que se llama Gianmarco, se le eché arriba y lo quemé, pero ya usted sabe, pastor. Ese hombre vino para arriba de nosotros, el amigo mío tenía un palo al lado, le di un palo en la cabeza, ahí nos llevaron donde se llama una celda de castigo, que le dicen la plancha, y nos recogieron ahí por 8 días, en una solitaria. Wow. Pero tuvieron que mudarnos de celda, porque es un hombre de renombre, y la policía, para que no hubiera otra trifulca, porque la cárcel se deriva en varios, ¿cómo le digo? En varias áreas. Está el hospital, está Vietnam, está el OF. A él en ese entonces, Alaska. Alaska, que es la de prestigio. Sí, ahí es que están las personas que... Alaska es una cárcel de prestigio. Claro, ahí es que están las personas que tienen su dinero, pastor. Y no es por fría que le llaman Alaska. No. Alaska es porque se mueven los billullos, como dice. ¿Verdad? Porque ahí se negocia en la cárcel. Sí, hay personas, pastor, que tienen prenda que usted dice, ven acá. ¿Y cómo es esto? Personas que mueven millones. Entonces, volvamos entonces a la parte de la depresión. Bueno. Intentaste entonces suicidarte. Pastor, cuando ya espero que están todos los presos acostados, voy al baño y ahí en el baño agarro mi negativo. Cuando voy a agarrar el positivo, Yo quiero, amigos y hermanos que nos ven, yo quiero volver a recalcar que todo esto lo estamos contando para que podamos hilar lo que hace Dios. Quiero repetir eso, ¿verdad? Porque la idea no es hacer morbo y contar la vida de la cárcel. No es eso. Lo que sí queremos es que se vea que Dios, de dónde Dios saca, cómo Dios obra. Cómo Dios obra. O sea, que Dios no podemos encasillarlo. No podemos decir, Dios es así. No. Dios es un Dios de maravillas y de prodigios. Entonces, fíjese lo que es la historia
de Pedro Julio. Una historia, pero recuérdense que comenzamos diciendo que se convirtió a los 15 años por 5 días que estuvo visitando la iglesia. Y en esos 5 días se convirtió su madre y que esa madre comenzó a orar por ese hijo que se convirtió en delincuente. En delincuente, donde él mismo dice que el vandalismo era tu fuerte. Amén. El vandalismo. Así es. O sea, el vandalismo. Entonces, queremos resaltar esto para que nosotros en la medida de lo posible, cada vez que podamos hablarle a alguien, hablemosle. Cada vez que podamos hacer algo por alguien, vamos a hacerlo. No lo tratemos, un delincuente más, porque uno no sabe dónde está el plan de Dios. Fíjese, ya usted sabe que de dónde lo sacaron, lo dieron por muerto, lo sacaron de ahí, su papá se metió, peleó con todo el mundo y Dios le devolvió la vida, porque lo llevaron sin signos vitales, porque lo atravesaron de lado a lado de una estocada. Imagínese usted, se desangró, llegó listo y agréguele que la policía, los médicos, cuando va un delincuente de alto nivel como él era, lo tiran por ahí para que se vaya. O sea, eso pasa como algo que me contó una autoridad, un médico me contó que un delincuente era tan delincuente que para robar el anillo a una persona le cortó el dedo y se lo entró y lo sorprendieron y alzó la huida. Cuando llegaron al hospital, que los policías ven que tienen el bolsillo el dedo con el anillo, se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Bueno, pues lo tiraron ahí y hasta ese día llegó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era un delincuente. Y entonces eso pasó con él. Como era un delincuente, lo tiraron ahí. Dios lo sacó de ahí. Ahora fíjense lo que pasa. 9 negocian su libertad. Para que sigamos viendo lo que Dios hace. Negocian su libertad. Está ya casi para los 4 años con una pena cumplida ya, de acuerdo a lo que habían acordado. Y entonces ahí la depresión lo sorprende y ahí entró en una depresión fulminante, según él me cuenta. Entonces ahí intenta suicidarse. Pero mire lo que pasó. Sígueme contando lo que pasó cuando intentaste suicidarte con esa electricidad. ¿Cuál era tu propósito ahí? Realmente ya yo estaba demasiado depresivo, ya yo lo que quería era ya morirme. Okay. Entonces cuando tomo esa decisión, que agarro el negativo, que voy a agarrar el positivo, una cosa que casi en la cárcel no pasa, se fue la luz, varón. Cuando se va la luz, yo oigo una voz audible. El mismo Dios no era cristiano. Tú no eras cristiano. No era cristiano. Donde él me decía, no es tu momento. Yo caí desplomado de rodillas porque yo nunca había experimentado escuchar la voz de Dios. Wow. Y aún así, cuando salí, volví a lo mismo. Espérate, porque el intento de suicidio fracasó porque se fue la luz. Se fue la luz. Si usted no ve a Dios ahí, o sea, te iba a suicidar, cogiste los 2 cables. Cuando te iba a dar. Cuando agarré el negativo que iba a agarrar el jumpeo para darte se fue la luz ahí. El impacto de la luz, de la corriente. Ahí se fue. Pastor. Ahí se fue la luz, en la cárcel. En la cárcel. Entonces lograste salir de la cárcel. Logré salir de la cárcel. Como al mes y pico ya que mi hermana había hecho la diligencia de eso. Uh-huh. Porque cuando tomé la decisión tenía 8 meses y pico ya para los 9 meses que le dije. Y ahí fue que me llegó la libertad como a los 15 días de yo tomar esa decisión. Wow. Ahora, cuando tú sales libre, ya que te ves en la calle, libre de la depresión, libre del sufrimiento de la cárcel, libre del suicidio, ya te viste libre de todo eso. ¿Eso no te sirvió de experiencia para tú detener la delincuencia, detener los vicios? Con más fuerza, como lo dije ahorita. Ahí volviste. No, pero así no.
Con más fuerza. Con más fuerza. Con más fuerza, pastor. Oye, pero Dios... Es que estaba atado al enemigo, a la droga ya, y aprendí tantas cosas allá adentro y conocí personas que más me inclusionaron más en el mundo de la delincuencia. Tuve más influencia de que me prestaran una pistola, de que me dieran X cantidad de droga para yo moverla. En la cárcel. Para moverla en la calle, pero personas que conocí en la cárcel. Ok. O sea que en la cárcel tú conociste personas que lo que hicieron fue influenciarte más. Exactamente. A todo esto tú no piensas en Dios. No pensaba en Dios. Pero fíjate cómo Dios te saca de la morgue, Dios te saca hace que la luz se vaya. Su misericordia. Para que no te mate el corrientazo. Y tú continúas en tu paso progresivo hacia tu propia destrucción. Pero ahora que viene lo fuerte. Recuérdese que cuando uno es de propósito, la misericordia de Dios siempre está ahí con uno. Sí, cierto. Entonces, un 19 de diciembre del 2019, me levanto, yo era carnicero en el mercado. ¿Era carnicero? Sí, porque... O sea, por lo menos ya tú estabas trabajando. Ya sí, porque yo, aunque sea lo que quisiera, me gustaba trabajar. Me gustaba ganarme el peso. Yo me levantaba a las 5. Te ganaba el peso para usar drogas. Exactamente. Wow. Me ganaba el peso. Ya yo a las 7, a las 8 tenía 2,000 pesos, 1,800 ganados. Y duré 18 años en esa esclavitud, pastor. Compraba mis estupefacientes, mi bebida, cigarrillos. Entonces me daba un buen desayuno y me quedaba en un punto donde yo la compraba y yo compartía. Pero ese 19 de diciembre del 2019, yo consumí tanta droga ese día que se me fue la noción del tiempo, pastor. ¿Cómo? Y cuando vine a abrir los ojos fue frente a la iglesia donde yo me congrego. ¿Cómo? Espérate, porque tú me acabas de decir que perdiste la noción. La noción del tiempo. La noción del tiempo. Eso yo no sé dónde estoy. No, con los ojos abiertos, no tú sabía tenías dónde una sobredosis. está. Terrible, pastor. Una sobredosis. Terrible. Pasé una de las calles más peligrosas que hay aquí en la capital, que es la Obando. Sin saber. Sin saber, con los ojos abiertos, pastor, y yo no veía nada. O sea, tú estabas caminando, pero tú no sabías dónde sabía estaba, por nada, dónde iba. Nada, pastor. Porque tenía la sobredosis. Fuerte, terrible. ¿Ese día a qué hora comenzaste Bueno, ese día yo empecé a las 7:30 de la mañana. Y ya cuando me pasa esto, eran alrededor de las 5, porque a las 4 ya yo había tumbado todo. Eso era droga. ¿Qué tipo de droga? Yo usaba cocaína y marihuana. Ay, Dios mío. Junta las dos. Sí, exactamente, sí. Sí me daba 2 pases de cocaína, prendí un tabaco de marihuana, un cigarrillo. Entonces echaste ese día que dice 17 de qué? 19 de diciembre del 2019. Echaste el día. Ese día tú estabas como para matarte. Yo estaba ese día terrible, pastor, como nunca. Entonces, cuando pierdes el conocimiento, la noción del tiempo. Vine a recapacitar frente a la iglesia donde yo me congrego. Frente. Donde hay entonces una amiga de mi madre. Frente a la iglesia. Frente a la iglesia, pastor. Pero que tú no habías comenzado, ahí no era que tú estabas. Frente a la iglesia cuando comenzaste. No. Tú comenzaste en otro lado. En otro, así mismo es, comencé en otro sitio. Ay, Dios mío. Frente a la iglesia. A la iglesia fue cuando yo vine a entrar en sí. ¿Y entonces qué pasó ahí? Bueno, cuando ¿Tú no sabías todavía de ti? Cuando estoy frente a la iglesia, una amiga de mi mamá, que se llama Cristina Minaya, que salió en ese momento para ir al colmado, cuando ella me ve a mí, en la situación en que yo me encontraba, esa mujer empezó a orar por mí, a ministrarme, a hablar en lengua terrible. Y ella me decía que veía una identidad que operaba en mí en ese momento, un espíritu de mortaldad. El diablo. Un espíritu de mortaldad que quería claro, terminar mortandad conmigo. Porque, dime, eso era lo que había, muerte en ti. Y eso no es nada, pastor. Cuando ella está ahí ministrándome, hablando conmigo y predicando, me llega otra persona, un hombre terrible, un Dios, que se llama Displan, uno de los pastores de mi iglesia. Ok. Cuando él ve que ella está hablando conmigo, Dios usó ese hombre terrible también. Y me dice, espíritu de muerte, ahora te va sobre él. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya, porque ya yo había entrado en sí. Ella está orando por mí, por un espíritu, una identidad que ella decía que operaba en mí de muerte.
y este hombre viene con lo mismo. ¿Y te dieron comida por casualidad ahí o algo? No, ahí no. Nada. Nada. Nada más oración. Ahí lo que fue oración. Oración. Hasta que yo sentí la presencia y yo sentí que era un momento y ya mi última oportunidad que Dios me estaba dando en ese día. Wow. Eso fue el 19 de diciembre del 2019. Entonces, no tanto eso, pastor. Eso fue un martes, donde hay culto en mi iglesia, donde ella me dice, vamos para adentro. Digo, vámonos. Me dijo, ¿quiere Cristo? Digo, claro. Cuando entramos a la iglesia, en mi iglesia, es una iglesia bastante grande. Hay una columna. Tú dices tu iglesia porque ese día te convertiste. O sea, le digo mi iglesia porque ahí es que yo me congrego ahora. Ah, bueno, ahora mi sí. Iglesia porque o sea, a esa iglesia donde tú abriste los ojos y volviste en ti, es ahí. Donde o sea, tú te convertiste ahí. Y me quedé ahí. Así es, pastor. Wow. Así es cuando entro. Dios mío, pero esto es impresionante lo que hace Dios. Dios preparó un escenario terrible ahí. O sea, Dios te llevó a la iglesia, porque fue el que te llevó. Claro. Tú acabas de decir que pasaste la Nicolás, una calle ahí peligrosa, complicada. Que perdí la noción del tiempo. Sin saber por dónde iba y pasaste. Y pasé por como ahí. hacen los perros realengos, que pasan por las calles más transitadas. Y cuando va uno de raza, que va, se lo lleva. Pastor, ¿Tú la pasaste? Cuando entro a la iglesia, estaban empezando el devocional, que iban a empezar a cantar. Ajá. Hay una columna que el que está en el púlpito, yo estoy detrás de la columna, no me ve a mí. Yo tampoco lo veo, pero estoy detrás de la columna porque ella me van a entrar y ya usted sabe cómo yo estaba. Sumamente sudado, no estaba en el mejor momento, no huelía bien porque estoy desde por la mañana consumiendo droga y bebiendo bebida alcohólica, fumando cigarrillos. Usted sabe que en ese aire sube eso. Entonces, cualquiera te quiere tener cerca. Exactamente. Pastor, cualquiera te quiere tener cerca. Estoy ahí detrás de la columna que ella me dijo, quédate ahí. Usted sabe que en mi iglesia es una iglesia donde se ayuda a la persona y siempre llevan ropa para regalarla y eso. Ella me dijo, vamos a entrarte en los años, que te dé un aseo y luego bajamos de nuevo. Pero cuando en lo que estoy esperando ahí, que ella me vaya a buscar lo que me vaya a buscar, el joven que está cantando dice que hay una persona, él no me está viendo, él nunca me vio. Que me dice el Señor en mi espíritu que es su último día. Cuando yo dije que él dijo así, yo dije, no, pero esto es a mí que Dios me está hablando. Pastor, me embalé para el púlpito. Abrirle tu corazón a Dios. Yo usaba resguardo. El resguardo se rompió. Tenía resguardo bebido. Lo vomité. Tenía un rosario. ¿Ese mismo día? Ese sí. Tenía un rosario. Se rompió. Cuando esa gente empezó a administrarme liberación, ahí. Eso fue terrible. El barrio entero, cuando di en la noticia, se convirtió a Pedro Julio. La gente no lo creía. Empezaron a decir, yo le doy 2 días. Le doy 3 días. ¿Tú sabes cómo son la gente? Pero Julio, wow, te convierte ese día, ese mismo día, el Señor hizo que una liberación terrible. Sacó lo que le llaman resguardo, que no son más que pacto con el diablo. Ese día tú lo expulsaste. Todo, pastor. Lo boté, lo que tenía por dentro lo boté, lo que tenía por Eso fuera. fue antes que la hermana apareciera con la ropa. Sí, antes de que ella apareciera con la ropa, pastor. Hace mi mujer. Ya usted sabe que yo no estaba de lo mejor. No. Pero aún así, cuando usted tiene amor al prójimo, la gente me abrazaba. Wow, así es hediondo. Eso me es abrazaba. La iglesia. Esa es la iglesia. Empezaron a llamar a mi mamá. Esa es la iglesia. Y ya usted sabe. Y hasta el sol de hoy le doy gracias a mis pastores que nunca me han perdido ni pie ni pisada. Que de hecho, estoy aquí por la cobertura de ellos, porque yo no me muevo sin el permiso de mi pastor. O sea, para tú venir a dar este testimonio, hablar con tus pastores. Obviamente, yo no me muevo sin la cobertura. Yo me rijo por lo que ellos dicen. Wow. Entonces, en esa iglesia donde tú abriste los ojos, donde Dios te llevó, porque fue Dios que te llevó,
tú permaneces hasta el día de hoy en esa iglesia. Ya a los 7 meses, yo era mayordomo. Wow, mayordomo, el que cuida la iglesia. Ya estaba bautizado a los 7 meses. Wow, gloria a Dios. Pues, qué Dios tan tremendo tenemos. Ya a los 3 meses. Oye, Dios hace la gente. Ya yo había aumentado ya como 70 libras. Wow, o sea, tú estabas en el hueso cuando llegaste. Mi versículo favorito. ¿Cuál es? Ezequiel 37. ¿Qué dice Ezequiel 37? Esos huesos vivirán, solo tú, Jehová, lo sabes. Solo tú. Cuando estaba en el valle de los huesos secos. Wow, o sea que Dios fue que te dio vida. Inclusive mi pastor, cuando yo me convertí, dice él, y se sacará algo de estos muchachos. Cuando él predica, le doy gracias a mi pastor y lo honro. Que cada vez que él predica o da enseñanza, para mí no es para enaltecerme yo, sino para la gloria de Dios. Me usa como ejemplo en lo que Dios ha hecho en mi vida, porque cuando yo me convertí, pesaba 128 libras. Wow. Mojado. Es que tú eras menos que nada. Menos, así es. Cuando yo estaba de frente parecía que estaba de perfil, y cuando estaba de perfil parecía que me había ido. Aparte de que era un desecho humano. Pero era solo para los hombres. Pero era terrible. Porque para Dios tenía mucho valor. Tenía un corazón terrible, pastor. Entonces, ya a los 7 meses, tú dices que ya tú eras mayordomo. Mayordomo, y toda la confianza la tenían los pastores. O sea, la iglesia te tenía confianza, los pastores. Tenía la llave de todas de la oficina de la iglesia, de todo. De todo. Wow, hasta el día de hoy está en esa iglesia. No, estoy en la iglesia, no estoy en la mayordomía porque usted sabe que van entrando jóvenes. Sí, no, hay que rotar. Exactamente. Hay que Pero rotar. Soy un ejemplo vivo. De hecho, de lo que Dios hace. Esos tatuajes que tú tienes fue en aquel tiempo. Sí. En aquel tiempo, En ¿verdad? aquel tiempo, eso es así. Pero qué bueno que Dios te cambió, Pedro Julio. Me restauró, me limpió, me puso que te restauró. Un linaje nuevo. Y me dijiste que tiene tu prometida para casarse. Sí. Estamos, ¿de la iglesia? Estamos orando, no en mi misma iglesia, de otra congregación. Es de otra congregación. Sí. Así es. Lo que Dios hace con el hombre. Entonces, ¿cuándo te casas? ¿Ya están para casarse? Estamos orándole a Dios, estamos pidiendo... Entonces, ¿está vendiendo carne o no, ahora mismo... Porque tú me dijiste que era carnicero ahorita. Ahora mismo estoy con ella, que tiene un comedor. Eres empresario junto con ella. Le estoy ayudando, sí. Oye, ¿cómo es la cosa? Oye, ¿a dónde Dios te puso entonces? Así ahora tienen un negocio, tú la ayudas en su negocio a tu prometida. Así es. Entonces, ¿están en cuál? ¿Van los dos a la misma iglesia? No, ella pertenece a otra congregación, pero ella visita mi iglesia. Wow. Bueno, gloria a Dios, Pedro Julio, qué bueno que hemos podido escuchar esta historia tuya. Y queremos llamar la atención a los jóvenes y a todo aquel que de alguna forma pueda estar pasando situaciones de las que cree que Dios no lo puede librar. Déjame decirte que para Dios nada es imposible y Él hace lo imposible posible. Eso es. Por eso te quiero invitar a que busques de Dios, a que te aferre al Señor, porque así como Él lo hizo con Pedro Julio, a la vista de nosotros los hombres, no había esperanza en él. No había esperanza. De hecho, fíjate que lo tiraron a una morgue porque no había, era un desecho. Sin embargo, Dios tenía planes con él y por eso hoy él puede contarnos su testimonio y como él mismo dice, para edificar a otros, para que otros puedan ver, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que aquellos que pueden estar en actos delictivos, que están delinquiendo, que por favor miren a Cristo, miren al Señor. Aquellos que están en la cárcel,
Esto, Pedro Julio, vamos a ver si podemos hacerle llegar este testimonio a personas que seguro tú tienes en la cárcel, contactos que tú tienes, para que vengan al Señor, amén, para que se conviertan al Señor, para que sus vidas cambien. Y aprueben de la grandeza de Dios, de lo que Dios hace con el ser humano. Amén, amén. ¿Algún consejo final para quienes nos ven, los jóvenes? Bueno, yo le exhorto a toda la juventud que el único que restaura, que no hay hogares crea, no hay cárcel, no hay consejería. El único que puede cambiar nuestro linaje se llama el Señor Jesucristo. Vengan a los pies de Cristo con amor. Dice la Biblia que venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Vengan a los pies de Cristo, pídele a Dios que lo ayude a experimentar una nueva vida, ser una nueva persona donde Dios lo va a respaldar, donde Dios va a poner gracia en ello. Dice la Biblia que donde sobreabundaba el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios nos pone un linaje diferente. Acepten a Cristo como su único Salvador y es lo más que yo puedo decirle, que el Señor es bueno, es real y es sincero. Amén, amén. Dios te bendiga, amado amigo y hermano que ha estado en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Si tiene cualquier necesidad, puedes llamarnos a la Iglesia Buenas Nuevas al 809-567-7675 o a nuestro número de WhatsApp 829-889-4712. Dios te ama y Dios te guarde. Dios te bendiga.